aunque que comienzan generalmente con el tubo digestivo. Por parte de la boca generalmente no nos toca mucho atender, le toca al dentista ver esos temas, y la causa número 1 es sangrado gingival por gingivoestomatitis, ¿no? Sangrado de encías, que puede convertirse en una emergencia de acuerdo al nivel de sangrado o si el paciente tiene algún tipo de discrasia sanguínea, de alteración en la cascada de la coagulación, en la vía extrínseca o en la vía intrínseca de la coagulación, por disminución de protrombina, por disminución o por factores anticoagulantes, porque el paciente está anticoagulado o porque el paciente tiene un déficit de plaquetas, etc. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, sangrado se puede producir por cualquiera de los motivos, ¿no? Por el motivo de que no hay una buena vasoconstricción, por el motivo de que la cascada de la coagulación vía intrínseca o extrínseca no se activan adecuadamente, o porque la agregación plaquetaria no se desarrolla como debe desarrollarse, ¿no? Entonces, pero la causa número 1 de sangrado en la boca es gingivoestomatitis, ¿no? O enfermedad periodontal. Luego tenemos problemas en el esófago y puede haber una esofagitis, y la esofagitis es causa de una consulta en emergencia y terminar el paciente en la unidad de dolor torácico, de cuidados intensivos o en shock trauma, porque se considera que es un infarto agudo de miocardio y se trata de una gran esofagitis nada más, ¿no? O un divertículo de Meckel se puede complicar y abrirse y generar una mediastinitis. Eso, si seguimos descendiendo por el esófago, luego tenemos el estómago, en donde ya revisamos anteriormente cuando han hecho semiología que un paciente puede tener cualquiera de las complicaciones por gastritis, por úlcera péptica y sobre todo por úlcera péptica tener sangrado, que es una emergencia, tener sangrado que lo lleva al shock al paciente y puede llevarlo a la muerte. Puede presentar el paciente la otra complicación, que es pasar todas las capas del estómago y tener una úlcera penetrada al páncreas, al hígado, al intestino, etc. O tener una úlcera perforada y el paciente presenta un neumoperitoneo y una peritonitis, ¿no? O el paciente es de obstrucción por cicatrización de úlceras y se cierra el píloro o la región antropilórica y el paciente comienza a hacer distensión gástrica, hace síndrome pilórico, presenta vómitos, dificultad para pasar alimentos que sean sólidos, solo comienza a pasar líquidos, al final ni líquido pasa, el paciente presenta distensión de la cámara gástrica, bazuqueo gástrico, vómitos ultratardíos, etc. ¿Sí? No se ve que está pasando las diapositivas, disculpe. Ya. La forma más frecuente de presentación en las emergencias es el abdomen agudo. Y el abdomen agudo gira en torno a dolor, que revisamos en la clase anterior. Esto es un síndrome caracterizado por dolor abdominal, puede haber reacción peritoneal y afecta el estado general del paciente. Elementos básicos del síndrome de abdomen agudo son el dolor abdominal intenso y muchas veces la irritación peritoneal con hilo paralítico, fiebre, leucocitosis, y esto ya nos indica un abdomen agudo probablemente quirúrgico. El abdomen agudo de tipo quirúrgico requiere un abordaje muy cuidadoso.
En primer lugar, una interpretación exacta del dolor abdominal es todo un desafío para el médico. El diagnóstico y manejo de un paciente con dolor abdominal sigue siendo un reto cada día y está dentro de las primeras causas de consulta para el médico general y para el cirujano en un área de urgencia o de emergencia. Siempre preguntamos todo lo que dijimos en la clase pasada, el tipo de dolor, las características del dolor, qué tipo de dolor es un dolor gravativo, es un dolor urente, es un dolor lancinante, es un dolor como latido, etc. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Qué forma de aparición tiene el dolor? ¿Aparece de manera insidiosa? ¿Aparece de manera brusca? ¿Hay factores asociados al dolor? ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Hacia dónde se irradia el dolor? ¿Qué factores aumentan la intensidad del dolor? ¿Qué factores disminuyen la intensidad del dolor? La irradiación es a la región púbica, como sucede en los casos de cólico renoureteral. El dolor se irradia a la escápula y al hombro derecho, como sucede en una colecistitis, en un absceso hepático. O se irradia hacia el hombro izquierdo cuando hay un problema cardíaco o al miembro inferior izquierdo, miembro superior izquierdo. Las características del dolor, la intensidad, qué nivel de intensidad alcanza el dolor y qué factores agravan el dolor y qué factores disminuyen el dolor. La necesidad de aplicar un tratamiento apropiado es muy importante. Se requiere un discernimiento muy fino porque los procesos patológicos pueden ser verdaderamente catastróficos y llevar al paciente a cuidados intensivos o a la muerte. Y tenemos enfermedades médicas como las porfirias que pueden, donde hay un trastorno metabólico ocasionado por defectos genéticos de las enzimas que participan en la biosíntesis de la hemoglobina, ¿no? Y estas porfirinas terminan produciendo unas crisis que las podemos evidenciar con el test de Watson-Schwartz hecho en orina. Son pacientes que a veces hacen trastornos de tipo emocional, hacen dolores de manera repetida y en realidad no hay problema a nivel abdominal, sino un problema metabólico que se tiene que resolver. El saturnismo, tenemos una intoxicación por plomo que cursa con anemia, son generalmente personas expuestas al plomo por algún motivo, puede ser porque son cercanos a una mina o porque trabajan con plomo, etc. La fiebre mediterránea familiar, aquí estamos ya frente a un proceso de tipo viral un proceso de tipo genético con un patrón autosómico recesivo que se caracteriza por fiebre recurrente, dolor abdominal, dolor torácico, dolor en las articulaciones y lesiones cutáneas. La epilepsia abdominal es una de las causas raras de dolor, pero es un dolor recurrente, en crisis y suele localizarse en la zona periumbilical. El angioedema, que puede ser hereditario en algunos casos, o puede ser adquirido en relación a la ingesta de algún tipo de medicamentos y presentan dolor agudo que puede durar horas o a veces hasta días. Y junto con esto hay inflamación en la cara, en el cuello, en los párpados, en los labios y muchas veces genera edema de laringe y edema de la glotis con dificultad para la respiración.
La enfermedad por arañazo de gato, producido por la Bartonella henselae, también puede ser responsable de crisis dolorosas abdominales producidas por esta enfermedad. La cetoacidosis diabética, que lo explicamos anteriormente, la pancreatitis aguda, la isquemia mesentérica, las vasculitis de diversos tipos por enfermedades del colágeno, la endometriosis, el infarto agudo de miocardio, sobre todo el de cara diafragmática, la peritonitis primaria, las peritonitis también secundarias, o las peritonitis espontáneas, secundarias a ascitis y cirrosis hepática, y algunos trastornos hematológicos, sobre todo los hemolíticos. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo también pueden ser causas de dolor abdominal que representan un síndrome de abdomen agudo. Las causas de dolor abdominal, como decíamos, son amplias y variadas, y hay causas intraabdominales y extraabdominales. Quedamos en que las causas fundamentalmente abdominales, sobre todo como abdomen médico, tienen patología gastroduodenal, la enfermedad ulcerosa péptica que hablamos, la gastritis, que es más frecuente que la enfermedad ulcerosa péptica. Casi todos nosotros en algún momento hemos experimentado una gastritis por alimentos, por exceso de ácido o por ingesta alcohólica o algo por el estilo. La patología intestinal, dentro de las cuales está la dilatación intestinal de causas diferentes, como el ilio, el propio colon irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, como el Crohn, la colitis ulcerativa, el Crohn que afecta más intestino delgado, la colitis ulcerosa, el colon. El megacolon tóxico, producido por un sobrecrecimiento bacteriano de Clostridium difficile, cuando se está usando medicamentos que barren la flora bacteriana y que llevan a un sobrecrecimiento de este Clostridium. La diverticulitis aguda es un abdomen agudo médico que puede terminar convirtiéndose en abdomen agudo quirúrgico. La colitis pseudomembranosa, la tuberculosis, la gastroenteritis eosinofílica. La patología hepática, como conversamos, una hepatitis viral aguda puede ser una causa de abdomen agudo. La hepatitis tóxica, el síndrome de Budd-Chiari, esa trombosis de las venas suprahepáticas. Patología pancreática aguda o crónica reagudizada, patología del mesenterio, paniculitis mesentérica, mesenteritis retráctil, carcinomatosis mesentérica, patología del peritoneo, todas las causas de peritonitis, afecciones de la propia pared abdominal, como decíamos en la primera clase, hematomas de la pared abdominal, infecciones de la pared abdominal y traumatismos de la pared abdominal. Dentro de las causas extraabdominales de abdomen agudo médico, tenemos las neumonías, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, el infarto agudo de miocardio. A nivel pélvico, la dilatación vesical, por problema obstructivo, por cualquiera de los problemas. La ovulación, el síndrome de medio mes, en donde algunas damas en edad fértil, durante la ovulación, salen junto con la ovulación una gota o dos gotitas de sangre que caen al peritoneo y le generan un dolor abdominal
intenso, pero que dura pocas horas, a veces puede durar casi un día, y luego desaparece, ¿no? La enfermedad inflamatoria pélvica, con todas las causas conocidas, puede ser causa también de dolor intenso y llevar a la emergencia. La endometriosis, ni vuelta que darle. Las afecciones retroperitoneales, como una pielonefritis aguda, una infección urinaria alta, un cólico renal, una dilatación pielocalicial por cualquier causa obstructiva, los hematomas retroperitoneales, sean de diferentes causas, dentro de las cuales están las traumáticas, el absceso perinefrítico, los tumores renales, las causas metabólicas que ya hablamos, dentro de esas está la uremia, pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, la diabetes, pacientes en cetoacidosis, sobre todo debut de diabetes, e insuficiencia suprarrenal, el síndrome de Addison, ¿no? El hiper e hipoparatiroidismo, la hiperlipidemia, la porfiria, el saturnismo, la anemia de células falciformes por hemoglobina S, el déficit de complemento 1 y estearasa asociado a edema angioneurótico, las enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico puede ser causa de dolor abdominal agudo intenso, la artritis reumatoidea, la vasculitis sistémica, la poliarteritis nodosa, la púrpura de Lennox-Gastaut, que es una púrpura secundaria a alergia que afecta más a personas jóvenes y quizá un poco más a las mujeres por ingestas de algunos medicamentos. La esclerodermia, la dermatomiositis, que son enfermedades del colágeno. Procesos infecciosos como la fiebre tifoidea, la fiebre tífica o hiperatífica pueden ser causas. La hepatitis, la meningitis, la mebiasis, la peritonitis bacteriana espontánea secundaria a cirrosis, la tuberculosis, la endocarditis bacteriana y la mononucleosis infecciosa. Y pueden haber causas neurógenas como el herpes zóster, que es un gran simulador para generar dolores, a veces antes de que aparezcan las vesículas clásicas en forma de racimo que caracterizan al herpes zóster. La diabetes, el tabes dorsal, que ya actualmente casi no vemos, y que se debe a una sífilis terciaria, ¿no? La compresión por tumores discales que comprimen raíces nerviosas y generan dolor, el síndrome de compresión medular, las artrosis con o sin artritis de columna por el componente también radicular secundario y cualquier radiculitis por compresión y por último causas psicógenas. Las colagenopatías que dijimos a la cabeza, la esclerodermia, dermatomiositis, lupus eritematoso sistémico y toda la vasculitis. Alteraciones neuromusculares también pueden llevar a pseudo-obstrucción intestinal y generar una emergencia gastroenterológica, pero la causa puede ser neuromuscular, una enfermedad de Parkinson, una esclerosis múltiple, una psicosis, la distrofia muscular progresiva, la distrofia miotónica, los accidentes cerebrovasculares. Causas farmacológicas también podemos encontrar como causa de pseudoobstrucción intestinal. Y allí están los anticolinérgicos a la cabeza, los bloqueadores ganglionares, los antiparkinsonianos y algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la nortriptilina.
Y ya como una miscelánea tienen al sprue, todas las variedades de sprue, tropical y no tropical, la diverticulosis yeyunal, el colon catártico, o sea, ese colon trajinado por catárticos usados a discreción, o mejor, catárticos que usan algunos con fines de limpiar el intestino, entre comillas, y se generan problemas de pseudoobstrucción. A la amiloidosis, como una enfermedad crónica, progresiva, y la porfiria intermitente aguda. Entonces, como decíamos, pueden haber trastornos esofágicos que generen una emergencia gastroenterológica, síndromes peritoneales o inflamatorios viscerales, síndromes oclusivos, síndromes hemorrágicos y síndromes mal definidos o mixtos. Y como les decía, debemos tener un cuidado especial con las personas mayores de 60 años, porque sus síntomas pueden ser atenuados y no son muy típicos. Las embarazadas y las puérperas, los obesos, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes intoxicados, los niños y también los pacientes cirróticos con gran ascitis, ¿no? Entonces, aquí tienen justo una relación de los pacientes que significan un problema especial para manejarlos, ¿no? Las enfermedades sistémicas, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis hepática, las enfermedades hematológicas, aquellos que reciben anticoagulantes, la diabetes, las neoplasias previas, compromisos sensoriales medulares, pacientes gravemente enfermos con sepsis, con insuficiencia multiorgánica, los pacientes con quimioterapia, los inmunodeprimidos. Para llegar a un adecuado diagnóstico es de vital importancia realizar la historia clínica completa. Si nosotros queremos solo estar viendo, si el paciente viene con dolor en la fosa ilíaca derecha y nos centramos solo en eso, perdemos la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso y podemos tener muchos errores. Siempre debemos hacer una buena historia clínica, una anamnesis completa y un examen físico también completo. Y tener en cuenta que más del 80% del diagnóstico lo hacemos sin pedir ningún análisis, solo haciendo una buena historia. O sea, no requerimos un gran laboratorio, un ecógrafo especial, un tomógrafo y hacer un tomógrafo axial computarizado para Doctor. Doctor. hay que hacer énfasis. Diga. Sí, se le había entrecortado, doctor. Ya. Se había quedado parado en donde cuando dijo tomografía axial computarizado. Me voy a mirar.
¿Me escucha? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, se debe hacer énfasis en el dolor, que es un síntoma cardinal en el abdomen agudo, y que según estudios, el de causa quirúrgica precede a otros síntomas como el vómito, fiebre, náuseas, etc. Muchos insisten en que no calmemos el dolor porque es lo único que motiva al paciente a quedarse en la emergencia o a ser estudiado. Si le calmamos el dolor, sin saber qué tiene, el paciente se va a ir a su casa. Hay cuadros de peritonitis pélvica en donde no hay muchos signos abdominales. Los signos los vamos a encontrar en la exploración rectal o en la exploración pélvica. Debemos tener todo el cuidado semiológico para examinar al paciente que está con dolor abdominal, empezando por la zona que no duele, para que el paciente no esté hipersensible. Pero si nosotros ya detectamos rebote, no necesitamos generarle dolor a cada momento al paciente haciéndole la maniobra del rebote. La patología gastroduodenal, ya saben, ya lo revisamos. Aparte de todas las complicaciones de la úlcera, tenemos el Zollinger-Ellison, en donde recuerdan ustedes que en el síndrome de Zollinger-Ellison hay una excesiva secreción de gastrina y produce úlceras duodenales múltiples y diarrea secretora. Diagnóstico, endoscopia. Las intolerancias alimentarias de diverso tipo, inmunológicas y no inmunológicas. El hilio obstructivo o de causa mecánica y el hilio de causa médica o adinámico, ¿no? Tienen el hilio obstructivo en donde hay una parálisis del intestino porque se va distendiendo por una obstrucción de causa mecánica. Y tienen, por otro lado, las causas médicas de hilio adinámico. A veces es de manera refleja, porque hay peritonitis, porque hay inflamación o porque hay un problema metabólico de hipopotasemia o de hiponatremia. Algunos consideran también a la hipomagnesemia como una de las causas, ¿no? El dolor de origen intestinal puede ser por colon irritable o puede ser por cualquier otra afección intestinal. Una recomendación es que no renunciemos al empleo de analgésicos, incluyendo los narcóticos, cuando ya tenemos un diagnóstico planteado y un plan de acción ya definido a seguir con el paciente. O sea, porque yo ya tengo claro, si yo tengo claro el diagnóstico, el paciente no tiene por qué aguantar dolor, no tenemos por qué hacerlo sufrir. Yo ya tengo la idea clara, ese paciente tiene una apendicitis, le calmamos el dolor mientras entra a sala de operaciones. Tiene una diverticulitis y yo he diagnosticado la diverticulitis, calmamos el dolor. Tiene una pancreatitis, calmamos el dolor, porque la pancreatitis va a durar varios días y no tiene por qué aguantar dolor. Yo ya sé que tiene pancreatitis. Tiene una colecistitis aguda y tiene una piedra en la vesícula y está haciendo cólico biliar, yo calmo el dolor con el medicamento más sencillo con el que calme. Si calma con escopolamina, uso escopolamina. Si calma con, tengo que usar un opioide, usaré un opioide. Pero no
debo dejar sufrir al paciente cuando tengo un diagnóstico ya bien establecido. Los datos de laboratorio dijimos que tienen importancia. Paciente pues que tiene una leucocitosis importante me debe inclinar a pensar en problemas infecciosos o inflamatorios importantes como perforación visceral, pancreatitis, colecistitis, colangitis, enfermedad inflamatoria pélvica, infarto intestinal, etc. Hay pacientes en donde podemos encontrar cifras normales y tienen una tremenda peritonitis. Esos son los inmunodeprimidos, las personas, los ancianos. Y la anemia puede ser útil pues para evaluar a algún paciente con sangrado u otra causa. El examen de orina nos va a ayudar bastante y sobre todo en los casos en donde estoy orientado hacia una patología renal, ¿no? El estado de hidratación hay que evaluarlo bien, descartar una enfermedad renal, diabetes, infección urinaria, y todo esto lo vamos a saber a través del nitrógeno ureico, de la glucosa, la bilirrubina, las amilasas, lipasas, etcétera, y la PCR que nos ayuda, la proteína C reactiva que nos ayuda a medir estados inflamatorios. Las radiografías simples nos ayudan bastante para casos de obstrucción, para casos de perforación, evidenciando los neumoperitoneos, evidenciando los hilios reflejos. La ecografía nos ayuda muchísimo, sobre todo en el cuadrante superior derecho, la tomografía axial computarizada en todo el abdomen, las endoscopías en los problemas del tubo gastroduodenal o de colon, y algunas punciones abdominales nos pueden ayudar en caso de que haya líquido en la cavidad peritoneal, sea este hemático, sea este por una carcinomatosis o sea por una cirrosis. Entonces, como quedamos, dolor abdominal agudo, tenemos las causas médicas, las causas quirúrgicas y las causas extraabdominales y los algoritmos que planteamos. ¿Preguntas hasta aquí? Parece que no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. A ver. Compartir. ¿Han discutido casos? Sí, doctor. En las teorías, los doctores presentan casos clínicos y los resolvemos juntos. Ya. ¿Se ve la presentación? Está cargando, doctor. A ver. Mujer de 65 años, enfermera, antecedentes de sobrepeso, hipertensión arterial. Esta era la esposa de un colega, de un internista. Cáncer de mama derecha 2 años antes, tratada con radioterapia, cirugía y quimioterapia. Consulta al servicio de emergencia por dolor torácico retroesternal
tipo ardor muy intenso. Lo señala en la parte media del esternón durante media hora con intensidad de 8/10 y luego disminuye a 4/10. Este dolor lo había presentado antes a predominio vespertino, sobre todo al acostarse. No tiene irradiación y no se modifica con el reposo. El electrocardiograma muestra ritmo sinusal, no muestra cambios en el segmento ST, o sea, punto J se mantiene bien. ¿Qué diagnóstico se plantearía en este paciente? A ver. Hablen ahora o callen hasta el examen. Bueno, llamaremos, pasaremos lista. Porque están mudos. A ver, Yayiko, ¿está? Sí, doctor, presente. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué síndromes tiene esta paciente? ¿Qué diagnóstico por síndromes? Diagnóstico por síndrome. Doctor, Díganme. doctor, ¿puede ser un síndrome dispéptico por el ardor? Pero es retroesternal. Es más que nada torácico. ¿Qué es la dispepsia? El síndrome dispéptico o dispepsia tiene criterios totalmente bien definidos y es un disconfort postprandial, ¿correcto? Uh-huh. Que puede ser totalmente inespecífico, puede relacionarse con algunos alimentos y puede relacionarse con patología gastroduodenal, ¿no? O puede relacionarse con patología hepatobiliar, o puede relacionarse con problemas pancreáticos, o con problemas digestivos, o puede ser totalmente inespecífica y funcional. No estamos con ese problema, ¿cierto? Entonces no hay ese síndrome. Ojo, en síndrome no se pueden equivocar. Si me dicen el síndrome lo tiene el paciente, ¿correcto? En el diagnóstico ya nosográfico podríamos discutir. A ver, ¿qué dice doctor? Doctor Yayico. Sí, doctor. Bueno, síndrome con lo que me menciona, con lo que sale con la historia. Sí, no. ¿Qué síndrome Dolor. tiene? Bueno, dolor más que nada. Dolor. O sea, tiene un síndrome de dolor torácico. Doloroso. ¿Correcto? Síndrome Sí. de dolor torácico. Es más, tenemos unidades de dolor torácico. ¿Correcto? O sea, nadie le va a discutir que tiene un síndrome de dolor torácico.
¿Está bien? ¿Qué otro síndrome tiene esta paciente? Hipertensivo. Un síndrome cardiovascular hipertensivo, ¿no? Tiene hipertensión arterial. ¿Qué otro síndrome tiene este paciente? También está en sobrepeso, doctor. ¿Qué síndrome tiene entonces? Un síndrome metabólico caracterizado por sobrepeso. ¿Qué otro síndrome tiene? Tiene un síndrome oncológico con una secuela de cáncer de mama operado, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué otro síndrome hay? O mejor dicho, el síndrome fundamental es el síndrome de dolor torácico, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el dolor? Es que es un dolor intenso, tipo ardor, retroesternal y llega a un nivel de 8/10. Pero además nos refiere que ya ha presentado ese dolor antes y lo ha presentado a predominio vespertino y lo ha presentado al acostarse. O sea, ha habido reflujo gastroesofágico. O sea, hay otro síndrome más. O sea, hay dolor torácico, pero hay un síndrome de reflujo gastroesofágico que incrementa el dolor y que lo presenta desde antes de presentar este episodio. Y junto con eso nos encontramos que su electrocardiograma es completamente normal, entonces no podemos pensar en infarto agudo de miocardio porque no es un dolor de tipo anginoso, que es un dolor que se presenta en esfuerzo. Se presenta cuando camina, cuando hace esfuerzo, cuando corre, cuando la persona tiene estrés, cuando come gran comida, puede presentar un dolor retroesternal opresivo irradiado al miembro superior izquierdo cuando se trata de un dolor de tipo anginoso. ¿Correcto? Entonces estamos con un dolor de tipo esofágico. ¿De acuerdo? Si ya tenemos el diagnóstico por síndromes, ahora, ¿qué diagnóstico nosográfico plantea? Ceballos, Doctor, sí. ¿Qué diagnóstico nosográfico plantea en esta paciente? Villa Moya. El examen va a ser puro, en lo posible, la mayor parte van a ser problemas, ¿no? Doctor, ¿podría ser Sí. enfermedad por reflujo gastroesofágico? Teniendo en cuenta los síntomas que presenta como dolor torácico, podría ser eso. Sí, puede ser. Pero, ¿qué es lo evidente que tiene? Porque la persona puede tener la enfermedad, puede tener reflujo de esófago gástrico y no tener grandes molestias, o sea, solo un poco de disconfort. El dolor intenso que le ha traído a la paciente, ¿qué es? El ardor, se Sí, puede con pirosis mezclarlo por ese lado. o sea, sí, ya, no, pero ya no hablemos de síndrome. Pirosis sigue siendo un síndrome. ¿Qué diagnóstico nosográfico tiene el paciente? Y esto es muy importante porque si no,
hacen los diagnósticos mal en las historias y incluso hasta para los seguros tienen problemas porque no les quieren pagar. ¿Qué dice Rodas, Quispe, Olivera, Melgarejo, Lázaro? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Pienso que doctor es como, bueno, coincido con el compañero, ¿no? Que vendría a ser un síndrome por reflujo gastroesofágico y sobre todo por el tipo de ocasión que se da, que es de tipo vespertino, ¿no? Que en la noche empeora, ¿no? Y eso, digamos, como que me da a pensar eso y también por el tipo de dolor, ¿no? Que dice que, digamos, Ya. tiene Mire, 8 y luego disminuye. ya, a ver. Eso ya está bien y estamos de acuerdo, pero hasta ahí, y como les digo, con síndrome no deberían tener ningún error. Ese es el síndrome, ¿cierto? Pero diagnóstico nosográfico, lo que les estoy pidiendo ahora, ya tenemos los síndromes de la paciente. El síndrome metabólico, un síndrome cardiovascular con hipertensión, un síndrome oncológico, y lo que le trae es un síndrome de dolor torácico. Y hay un síndrome de reflujo gastroesofágico. ¿Qué ha ocasionado todo esto? Una esofagitis. O sea, el diagnóstico nosográfico es una esofagitis. Mi diagnóstico diferencial podrá ser ahora que otras posibilidades, que el paciente pueda tener un esófago de Barrett, que el paciente pueda tener una incompetencia o una hernia esofágica, que el paciente pueda tener una laceración en el esófago, que todo lo demás son diagnósticos diferenciales. Y una vez que llego a mi diagnóstico diferencial, y para asegurar mi diagnóstico, voy a hacer un plan de trabajo. ¿Cuál sería el plan de trabajo? ¿Qué pediría de todas maneras al paciente? Uno, el electrocardiograma para descartar de que hay un infarto agudo de miocardio. Endoscopía, doctor. Y las Hemograma enzimas también. troponina también pediría para ver si está movilizando enzimas. Usted dice que pediría un hemograma. ¿Para qué el hemograma? ¿Qué espera encontrar en el hemograma? Principalmente la hemoglobina, si está anémica o no. Ya que tienes una paciente oncológica y por los tratamientos, las quimios, eso puede ser un factor para la anemia, doctor. O sea, usted plantea diagnóstico de esofagitis y no tiene síntomas de anemia y pide hemograma para buscar anemia. Más que todo para descartar, ver los valores. No. Ya. A ver, pero yo también puedo pedir 100 pruebas para descartar 100 posibilidades. La idea es que yo pido primero para confirmar mi diagnóstico y después para los diagnósticos diferenciales. Si yo en el diagnóstico diferencial puse anemia, entonces tengo que pedir un hemograma, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿qué pide para llegar a su diagnóstico, el diagnóstico planteado? Endoscopía, doctor. Endoscopía, pues. Entonces, fíjense, la idea es que seamos muy cuidadosos y que apuntemos primero al diagnóstico que yo estoy planteando y tengo los elementos de juicio para considerarlo. Y luego yo tengo alguna duda sobre que puede haber un infarto en miocardio, pido su dosaje de troponina. Tengo, fíjese que al hacer la endoscopía voy a ver cómo está el esófago, si hay un esófago de Barrett, si hay incompetencia de la válvula del esfínter esofágico inferior.
del esfínter esofágico superior, si es que hay una hernia esofágica o una hernia gástrica, evalúo si es que hay sangrado en el esófago, si es que hay un cáncer esofágico que está debutando como si fuera una esofagitis, etc. Entonces, la aproximación que debemos tener nosotros es no, primero lo primero y después los descartes, ¿no? Quiero descartar otra cosa y ya recién comienzo a pedir. ¿Debo pedir ecografía? No, no. No es importante, ¿cierto? Salvo que yo quiera hacer un chequeo por otra causa. Pero la ecografía no la necesito. No necesito tomografía. Fíjense cómo un solo examen me cierra el caso. Todo el resto ya puede ser, si yo quiero evaluar otra cosa, porque tiene sobrepeso, quiero ver cómo está su colesterol, cómo está su glucosa, ya, esa es otra nota. Pero la emergencia la voy a resolver con la endoscopia. ¿Está claro? Ya. Ahora, ya tengo el diagnóstico de que es una esofagitis aguda y eso es lo que se encontró en ella. ¿Qué tratamiento le doy? Y hay reflujo gastroesofágico. ¿Qué tratamiento le damos a esta paciente? ¿Qué dice Ávila? Ranitidina, tal vez, doctor. Ranitidina. ¿Por qué? ¿Qué es la ranitidina? Recuerdo que era para reducir acidez y eso, doctor. Un momentito, doctora. Estábamos hablando entre médicos, ¿eh? O sea, eso de que creo, me parece, no va con nosotros. Y nosotros estamos basados en evidencias. Entonces, no es que me parece. Sé o no sé. Y si no sé, va a tener que verlo otro médico a este paciente. ¿Qué dice Avilés? ¿Le da ranitidina o no le da ranitidina? ¿Avilés? ¿Vive? Sí, Ahí, doctor. ya. Alejandra, ¿qué le damos? ¿Qué tratamiento le damos a esta paciente? Sí considero que deberíamos darle ranitidina para disminuir el ácido que produce el paciente, ¿no? Ya. Por el reflujo. ¿Qué dosis le va a dar? ¿Y por qué vía? ¿Y qué es la ranitidina? ¿Cuántos? ¿Ah? Miligramos, 300 miligramos. 300. Ya. ¿Y qué es la ranitidina? ¿Qué cosa es eso? Bueno, las preguntas se las estoy haciendo a propósito porque lo que estamos viendo en gastro ya no lo van a volver a ver, salvo los que sean gastroenterólogos. Tengo varios de mis alumnos los he encontrado de gastroenterólogos últimamente. Y algunos son docentes en este grupo. Entonces, miren, por favor, lo que quiero marcar en ustedes es que yo trabajo todo basado en evidencias. Los médicos trabajamos basado en evidencias. Nosotros no probamos suerte. Nosotros hacemos diagnósticos con el método científico y damos tratamiento también basados en evidencia. Si yo uso ranitidina es porque es un antagonista H2 y que va a disminuir el estímulo sobre las células parietales y va a disminuir la secreción clorhidropéptica. Puedo usar un antiácido sencillo, una combinación de hidróxido de aluminio con carbonato de magnesio y como antiácido también voy a bloquear la acidez. O puedo usar un inhibidor de bomba de protones, ¿no es cierto?
Y los inhibidores de bombas de protones también van a disminuir drásticamente la producción de ácido clorhídrico. Al disminuir la producción de ácido clorhídrico, entonces en el reflujo no va a llegar tanto ácido al esófago. Y el ácido el esófago no está preparado para recibir, su mucosa no está preparada para recibir ácido. Por lo tanto, cuando hay una regurgitación, se quema el esófago. Al quemarse el esófago, se produce la esofagitis. Pero además, como tiene reflujo gastroesofágico, las personas con sobrepeso son las que hacen más reflujo gastroesofágico. Debo hacerla bajar de peso, pero además debo buscar que la persona no ingiera alimentos pocos minutos antes de echarse a dormir, que se eche a dormir más de una hora, si es 2 horas, mejor 2 horas después de haber ingerido alimentos. Y que su cama no esté 100% horizontal porque va a regurgitar en la noche. Debe estar un poco inclinada la cama y si es posible se le ponen unos tacos o unos ladrillos a la cabecera, ¿no? Entonces, cada cosita que voy a hacer para esto relativamente sencillo, debo tenerla totalmente clara. ¿Está bien? A ver, veamos otro caso. Paciente... Vamos a ver este. Ya. Esta paciente, 82 años, ama de casa, antecedente de diabetes desde los 40 años, obesidad tipo 1, y bueno, la diabetes es de los 75 años. Consulta al servicio de emergencia por dolor abdominal linfociliaca de izquierda. 21 días de evolución. Inicia la primera semana con deposiciones semilíquidas. Va un médico domiciliario y le prescribe antidiarreicos y buscapina. Y su alivio es muy escaso. La segunda semana sigue con dolor en fosiliaca izquierda, la atienden en emergencia en un hospital y le indican tramadol para que calme el dolor en la fosiliaca de izquierda. Luego del tramadol presenta náuseas y vómitos. O sea, y ahora no solo es diarreas, sino diarreas, náuseas y vómitos. A la tercera semana, y ojo, siempre el diagnóstico es gastroenteritis. Y a veces le ponen gastroenterocolitis. Bueno. Va a emergencia y le hacen una tomografía y la informan la tomografía con cambios inflamatorios en colon descendente. Hay una leucocitosis leve a moderada con neutrofilia sin desviación izquierda. Se le indica ciprofloxacino y dieta blanda. Continúa con dolor abdominal, náuseas, vómitos y retorna al hospital. Cuando retorna al hospital, el día 20, la paciente está pálida, en sopor, con hemiparesia izquierda, con presión arterial 180-120 en decúbito, ruidos cardíacos arrítmicos, aumentado de frecuencia, pulmones dentro de lo normal, abdomen doloroso en fosiliaca derecha, acá está mal, ya, es fosiliaca izquierda, en fosiliaca izquierda, ruidos hidroaéreos, 2 por minuto, borde hepático, romo, 6 centímetros por debajo del reborde costal en la línea medio clavicular,
electrocardiograma, arritmia total, desnivel negativo del segmento ST de B1 a B6. Diagnóstico de la paciente. Break. Break Gladera Solange. ¿Está break? Break. Ya nos vamos. Está en el listado, pero no contesta. Break. Carranza Bojorquez. Sí, doctor. Paola. Sí, sí. Diagnóstico de la paciente. Diagnóstico ya de frente. Cuando le digo diagnóstico, o sea, cuando yo les diga diagnóstico, ustedes ordenan de menos a más. Primero Ay. por síndromes, Síndromes. Ajá. donde no se puede equivocar. Y luego el diagnóstico nosográfico. Ujú. Ya. Síndrome metabólico, Ya. síndrome hipertensivo, Ya. síndrome doloroso también. Ya. Abdominal. ¿Es un abdomen agudo? No. Sí. Es un abdomen agudo. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Puede ser síndrome diarreico también. Síndrome diarreico también. Perfecto. Y ¿qué más puede ser? En el caso, doctor, de náuseas y vómitos. Hay un síndrome emético. Emético. Ya. ¿Qué más? Y ¿Hay un síndrome neurológico o no? sí. Claro, hay un síndrome. Por la hemiparesia. ¿Y el sopor? Hay un trastorno de conciencia también. Sí, doctor. ¿Qué más? Síndrome anémico. Un síndrome anémico. Perfecto. Una arritmia cardíaca. También. ¿Qué más? Hay hepatomegalia. Sí. ¿Qué más? Sí, hepatomegalia también. Ahí los ruidos hidraéreos están disminuidos. ¿No? Sí. ¿Qué más? Y hay un desnivel del segmento ST de B1 a B6. Entonces, ya tenemos los síndromes. Ahora, ¿qué diagnóstico nosográfico explica la mayor parte de la emergencia de la paciente? Pueden intervenir todos, no hay problema, porque se trata más bien de entrenarnos en hacer estos diagnósticos. Doctor, podría ser el síndrome, bueno, no, uno de los síndromes sería el síndrome diarreico. Mire, O también sí hay un síndrome diarreico, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que predomina?
hay un síndrome de fosa ilíaca izquierda. El síndrome Correcto. doloroso, doctor. Un síndrome doloroso de fosa ilíaca izquierda. ¿Mm? Así como hay un síndrome doloroso de fosa ilíaca derecha, y eso hay que tenerlo muy claro. Ya. Entonces, ¿cómo integro todo esto en lo que motivó todas las complicaciones de esta paciente? ¿Qué diagnóstico tendría? Doctor, posiblemente podría tener una diverticulitis. A ver. Ya. Aquí ya tiene usted que mandarse. Tiene que hacer diagnóstico. O sea, ya hizo los síndromes. Entonces ahora tiene que plantear el diagnóstico. La diverticulitis es el diagnóstico a plantear y esta paciente ha pasado por 2 evaluaciones de médicos en su casa, 2 hospitales y en el tercer hospital terminó así. Y no, si lo hubiesen tratado como diverticulitis, esa paciente estaría viva ahora. Falleció. ¿Ya? Entonces, miren, diverticulitis, o sea, fosa ilíaca izquierda es diverticulitis hasta que no demuestre lo contrario. Si es una mujer y está en edad fértil, bueno, debo pensar, no vaya a ser que haya un quiste de ovario, pedículo torcido, otra cosita, ¿no? Ya. Pero si está con diarreas, caramba, esto es probablemente diverticulitis. Y si hay moco importante o aparece sangre, ni habla. Pero basta con este cuadro para establecer el diagnóstico. Esta paciente es una paciente obesa, diabética. Hay un dato que falta acá, tenía hipotiroidismo también, ¿ya? Y la ve un médico en su casa, la vuelve a ver el médico en su casa, le da tratamiento como diarrea nada más, o sea, no evalúa, no toca el abdomen probablemente. Si toca el abdomen, no hubiese estado dando la escopolamina y además, como no calma, le dan tramadol. Los vómitos son por el tramadol. No es que está con una gastroenteritis con náuseas, vómitos y diarrea, sino que le dieron tramadol para quitarle el dolor y comenzó a vomitar. Y como comenzó a vomitar y le calmó el dolor, va a calmar de todas maneras en cierta forma, pero se sigue complicando. Y sigue con su dolor en fosa ilíaca izquierda, no hay rebote, le toman una tomografía y hay cambios inflamatorios. Oiga, esto es una diverticulitis evidente y si yo toco ese abdomen voy a encontrar rebote. No la tocaron bien, no la examinaron bien. Y hay leucocitosis, o sea, está infectada. Y debía recibir tratamiento parenteral. Y si esto, luego se hace una nueva tomografía, en esa tomografía sale plastrón. Y iban a operarla, pero se complica por todo lo que ya tenía y por el estrés, la infección, hace un infarto agudo de miocardio anteroseptal. B1 a B6 es lesión anteroseptal. Y por el infarto emboliza. Al embolizar, hace un accidente cerebrovascular isquémico embólico, tromboembólico, y hace la hemiparesia izquierda. Si el infarto es muy grande, compromete la conciencia y entra en sopor. Como está en estrés, secreta catecolaminas y aumenta la presión arterial. Y al final aumenta la urea, la creatinina, todo y hace falla multiorgánica. Y cuando estaba en falla multiorgánica querían operarla, pero se iba a quedar en sala de operaciones. Se suspendió la operación y murió en el hospital
a las 8 o 12 horas después de esta última evaluación. ¿A qué quiero llegar? Que ustedes, siendo alumnos, me establecen el diagnóstico. Por lo tanto, si ustedes han logrado llegar al diagnóstico, los médicos entrenados no puede ser que hayan perdido a esta paciente. O sea, la paciente era familiar mío todavía, imagínense. Pero, entonces, fíjense que cuando no hacemos las cosas bien, puede costar la vida de un paciente. Y si no sabemos, hay alguien que sabe. Busquemos al que sabe. Pero todo esto está en nuestro libro. Entonces nosotros tenemos las competencias para diagnosticar oportunamente a esta paciente al primer cuadro que hizo, 21 días antes, y darle el tratamiento apropiado para sacarla de ese cuadro. Entonces, el diagnóstico es una diverticulitis aguda, pero que además ha hecho infarto agudo de miocardio anteroseptal, ha hecho un accidente cerebrovascular tromboembólico y todo lo demás ya es secundario. El plan de trabajo debió ser, luego de examinar a la paciente y la tomografía, entrar a la sala de operaciones si era necesario. ¿Preguntas? ¿Queda claro, no? Sí, doctor. Muy bien. Y la felicito por tener el diagnóstico claro. Entonces, yo les he mostrado a los colegas que mis alumnos, esto ya se lo he presentado a otros alumnos y de frente me ponen diverticulitis. ¿Y cómo es que a esta paciente se demoraron más de 2 semanas para diagnosticar la diverticulitis? Y cuando la diagnosticaron, no le dieron el tratamiento apropiado y terminó en ictus letal. Muy bien. Si no hay más ¿hay alguna pregunta? Si no hay más preguntas, nos quedamos acá y se preparan para el examen. Mañana le confirmo la hora del día del... sí, la hora sería el miércoles y vemos a qué hora tomamos el examen. Debe ser 12:30 en piso 7C. Pero le confirmo mañana a la delegada. Doctor, 7C. Piso 7C del Hospital Rebagliati. Ya. Doctor, más o menos cuántas preguntas y cuánto tiempo va a demorar el examen. 10 preguntas mínimo. Voy a ver si... Voy a tratar de que sean 20 mejor. Sí, doctor, mejor. Sí, como son 13 clases, sí, vamos a tratar de que sean 20. Muy bien.